Sí, bueno, sí, es sí. Sí, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3. ¿Se escucha bien? Muy bien. Gloria a Dios. Sí, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Sí, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, comenzamos. Sí, gloria a Dios. Dios les bendiga, queridos hermanos, querida iglesia del Señor. Estamos contentos y agradecidos con el Señor porque nos permite una vez más estar en este lugar alabando y glorificando el nombre del Señor. Dice la palabra de Dios en el Salmo 118, versículo 4, este es el día que hizo el Señor. Otra versión dice, hagamos fiesta este día porque el Señor lo creó para nosotros. Gocémonos y alegrémonos en Él, porque un día como este, dice esta versión, actuó Dios a nuestro favor. Así es que tenemos razones suficientes para alegrarnos, tenemos razones suficientes para gozarnos en el Señor y esperamos que usted ahí en casita esté de fiesta también en esta preciosa mañana, porque sabe una cosa, Dios hizo este día para bendecirnos. Su misericordia, dice su palabra, es nueva cada mañana. Así es que gócese, alégrese y alábele, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Así es que damos gracias a Dios porque este domingo, estamos en este domingo diferente, pero queremos aprovecharlo para hacer llegar hasta su corazón un hermoso devocional que seguramente inspirará su vida de fe. Así es que prepare su Biblia, téngala ahí a la mano porque vamos a leer algunos versículos. Llame a su familia, es tiempo de que usted ya esté con su familia reunida, compartiendo este enlace, compartiendo este mensaje y preparados con nuestro corazón receptivo, con nuestra mente abierta y nuestro espíritu dispuesto a recibir la palabra del Señor. Así es que si usted ya está listo, levante su mano ahí donde se encuentra y diga, esta es mi Biblia, la incorruptible, indestructible y siempre viva palabra de Dios. Voy a leerla para ser sabio, voy a creerla para ser salvo y vamos a practicarla para ser santos en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice amén y amén. Muy bien, tenemos en esta mañana un mensaje hermoso que tiene que ver mucho su contenido con el contexto en el que estamos viviendo. Yo le he puesto por título, o hemos titulado este mensaje, la fe viene por el oír, pero el temor también. La fe viene por el oír, el temor también. Así como nuestro corazón y nuestro espíritu se llenan de fe cuando escuchamos la palabra de Dios, cuando escuchamos las buenas nuevas de salvación, también nuestro corazón es presa del temor y de la angustia cuando se llenan de noticias negativas, de noticias malas, de noticias que acongojan el alma y el corazón del ser humano. Pero vamos a ver qué dice la palabra del Señor y en esta mañana tenemos buenas noticias. Dice la primera carta es primer libro de Samuel, capítulo 7, primer libro de Samuel, capítulo 7, versículo 3 en adelante. Ojalá y usted ahí en casita ya esté listo, con su Biblia en mano. Primer libro de Samuel, Antiguo Testamento, capítulo 7, versículo 3 y 4. Si usted está listo, le damos lectura a la palabra del Señor. Si no tiene su Biblia ahí en la mano, no se preocupe, ponga atención. Usted puede repetir este enlace, esta grabación, las veces que usted quiera, compartirlas también de la misma manera. Y seguramente Dios va a ampliar nuestro abanico de bendición. Dice el versículo 3, capítulo 7, primera de Samuel, con la bendición del Dios Todopoderoso. Dice, habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, si de todo vuestro corazón os volviereis a Jehová,
quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot, quitaron todos esos dioses ajenos, a todos sus ídolos, y empezaron a servir a Jehová. ¡Qué bello cuadro! Sin duda es la mejor descripción de la conversión de todo un pueblo. Nosotros leemos en estos versículos cómo el pueblo de Israel estaba siendo subyugado, prisionero por un pueblo enemigo, quizás los más acérrimos enemigos que ha tenido Israel, los filisteos. Y dice que cuando más asolados estaban, Samuel, el profeta Samuel, les dice: si ustedes quieren ser libres de esta presión, si ustedes quieren ser libres de este yugo, de esta esclavitud, tomen una decisión. Quiten los dioses ajenos. Seguramente habían levantado muchos dioses ajenos, y Astarot, otra deidad muy grande. Quítenlo de entre vosotros. Preparen vuestro corazón a Jehová, y solo a él servir. Y dice la Biblia que los israelitas los quitaron, se deshicieron de todos esos dioses ajenos y sirvieron solo al Señor. Qué hermoso cuadro. Imposible de no pensar en ese texto de 2 de Crónicas, capítulo 7, verso 14, que usted y yo conocemos: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces, solo entonces, yo iré desde los cielos, dice el Señor, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Aquí vemos cumplido, iglesia, también ese equilibrio que yo le llamo, ese equilibrio que Dios espera de su pueblo. Un equilibrio que Dios espera de nosotros para bendecirnos. Cuando más afligidos estamos, cuando más estamos subyugados por nuestros pecados y nuestras malas decisiones, Dios manda una invitación a volvernos a Él, a acercarnos a Él nuevamente, a perdonar nuestros pecados. Y dice la Biblia que Él nos bendice, sanando nuestra tierra, perdonando nuestros pecados. Aquí vemos cumplido ese equilibrio de Dios que Dios espera de su pueblo para bendecirlo. Un pueblo que acepta con obediencia, aceptar el llamado de Dios a la reconversión y a servirle de todo corazón. Sin embargo, dice la Biblia que como estaban reunidos ahí en Mizpa, el lugar donde Samuel les hace esa propuesta de volverse a Dios, de dejar a sus ídolos, ocurrió algo inesperado. Dice la Biblia que los filisteos, al ver al pueblo de Israel reunido, se asustaron. Ellos pensaron que el motivo de esa reunión era para conspirar en contra de ellos, para atacarlos y derrotarlos. Entonces dice 1 de Samuel, capítulo 7, seguimos leyendo ese mismo capítulo, que yo le invito a que lo lea ahí en casita. Primer libro de Samuel, capítulo 7, verso 7, dice: cuando oyeron, escuchen, cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa. Ojo con esto, dice cuando oyeron, cuando se enteraron, cuando esa noticia llegó a sus corazones. Dice: subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Es decir, ellos hicieron algo. Cuando vieron que los israelitas se reunieron para recibir ese mandato de Dios, ellos dijeron: nos van a derrotar. Entonces subieron sus príncipes, los guerreros más poderosos, y vinieron contra Israel. Ellos oyeron, tuvieron miedo, entonces prepararon el contraataque para venir en contra del pueblo de Israel. Y al oír esto, los hijos de Israel, escuchen, tuvieron temor de los filisteos. Miren lo que ocurrió en esta escena. No solamente los del pueblo de Israel, no solamente los filisteos tuvieron miedo cuando les llegó la noticia de que Israel se estaba congregando para recibir un mensaje de parte de Dios. Ellos hicieron algo, un contraataque, pero también el pueblo de Dios, al darse cuenta y al escuchar que los filisteos estaban preparando para la guerra, dice la Escritura que los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Mira lo que ocurrió en Israel. Ellos también se enteraron por otro lado de los planes que tenía el enemigo.
¿Y qué causa en ellos? Temor. ¿Recuerdas el título de nuestra plática? La fe viene por el oír, el temor también. Por el mismo lugar que les entró el temor a los filisteos, también entró el temor al pueblo de Israel. Dice la Biblia, al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor. Así como las buenas noticias entran por los oídos, mis amados hermanos, las malas noticias también lo hacen. A ver, déjenme le platico un poquito el entorno para entender la situación en la que se está desarrollando estas actividades. Déjenme le platico un poquito del entorno histórico, social, religioso, político del momento, lo que estaba sucediendo en ese momento cuando se escribe esta historia. En ese momento de la historia estamos hablando de la época de los jueces. ¿Recuerda lo que la Biblia dice en cuanto al tiempo de los jueces? Dice que cada cual hacía lo que mejor le parecía porque no había rey en Israel. Esta frase sin duda resume bien el periodo de los jueces. El periodo de los jueces en Israel. Cada quien hacía lo que mejor le parecía. No es que no hiciera nada, sino que no se ponían de acuerdo y cada quien hacía lo que mejor le venía en gana. En ese tiempo, políticamente hablando, escuche, estaban enfrentando problemas administrativos y ante la ausencia de un rey y con un problema crítico encima, los gobiernos trataban de resolver ese problema. Esas amenazas de muerte que se presentaban, cada uno tomando sus propias medidas y contradiciendo las que tomaban los demás, cumpliendo decretos e ignorando otros. Esa era la condición como gobierno. Ese era el tiempo de la política, en ese tiempo de los jueces. Pero ahora, espiritualmente hablando, el panorama también era terrible. El arca de la alianza, ese mueble de oro donde se aparecía Dios para hablarle a su pueblo, ese mueble de oro donde la presencia de Dios descendía para tener un encuentro con su pueblo, había sido capturado por mano de los filisteos, aproximadamente hace unos 20 años atrás. Entonces era un tiempo muy largo, un tiempo muy prolongado. Y como no había un arca, como no había un lugar de adoración, cada uno adoraba como quería, donde quería. No había un lugar donde encontrarse con Dios. Las iglesias cerradas. Y quienes controlaban el orden de la nación eran filisteos. No eran ni del pueblo de Dios, no eran ni sacerdotes. Ahora, quienes decidían el rumbo de la nación era gente que no debía estar a cargo de decidir si se podía o no se podía adorar. Ese era el escenario cuando se escribe este capítulo de la historia. Políticamente mal, nacionalmente mal, espiritualmente terrible. Era un caos. Pero sobre todo, lo que estaba afectando el ánimo del pueblo era todo ese montón de estadísticas que continuamente les llegaban a sus oídos. Malas noticias, malas noticias, malas noticias. Recordemos, los filisteos para ese tiempo se habían robado el arca de Jehová. Cuando invaden los filisteos Israel, lo primero que hacen como botín de guerra es llevarse el arca de Jehová. Como premio, como botín de guerra. Porque ellos creían que ese pequeño mueble era un amuleto. Que el pueblo de Israel tenía ese mueble ahí en medio de su pueblo, en medio de su nación, como un amuleto que les hacía ganar todas sus victorias, que les hacía prevalecer contra sus enemigos. Y ellos dijeron, teniendo ese artefacto, nosotros también vamos a ser beneficiados, como lo es el pueblo de Israel. Lo que no sabían estos filisteos era que sí, para los que cargaban con obediencia era de bendición. Para los que llevaban el arca en obediencia era de bendición.
Pero para los que vivían en desobediencia, la presencia de Dios también era juicio. Y los filisteos no conocían esa otra cara del Dios de Israel. Ellos de alguna manera roban y profanan el arca, la presencia de Dios, y se la llevan a sus tiendas. Dijeron, seguramente como Dios siempre es bueno con ellos, también va a hacerlo con nosotros. No fue así. Lo que no sabían estos filisteos era que Dios es bueno, pero que también es fiel, es justo. Y cuando es justo, quizás muchas veces parece no ser tan bueno. Por consecuencia, una vez que el arca estuvo en territorio enemigo, lo que trajo no fue victoria, no fue alegría. La Biblia dice que fue juicio sobre los filisteos. Número 1. Dice la Biblia, usted puede leer toda la historia del capítulo 7 del primer libro de Samuel, que cuando los filisteos se roban el arca, la llevan a sus ciudades. Primero la llevaron a una ciudad que se llama Adó. Y lo que aconteció ahí no fue victoria, sino muerte. Primero de Samuel capítulo 5, verso 12 dice, los que no murieron fueron azotados por tumores, de modo que los gritos de la ciudad llegaban hasta el cielo. ¿De qué nos está hablando la palabra del Señor, mis amados? Que cuando la presencia de Dios, cuando el arca del pacto llega a esa ciudad de Adó, hubo una enfermedad mortal, una enfermedad tan terrible, una enfermedad tan contagiosa, que empezó a morirse la gente. Ellos no lo entendían. Ellos decían, oye, un momento, ¿qué no se supone que el arca del pacto trae victoria? ¿Que no se supone que esa arca de oro debe de darnos buena suerte? ¿Por qué está muriendo tanta gente? Y esa información, esas estadísticas diarias, era conocida. Empezó a regarse la información, empezó a subirse la información, a ser conocida. Empezaba a llegarle a oídos de la gente, porque era un clamor, dice la Biblia. Los gritos, dice, de la ciudad llegaban hasta el cielo. Imagínense hasta dónde era esparcido. Los gritos de la ciudad era tanta que, dice la Biblia, llegaban hasta el cielo. ¿Qué hicieron los de esa ciudad de Asdod? ¿Qué haría usted si la presencia de Dios, o el arca, en este caso el arca, el mueble de oro, usted lo lleva a su casa? Pero si usted vive en desobediencia, no espere que Dios lo vaya a bendecir, sino que haya juicio sobre sus actos. ¿Se acuerda cuando nadie quería el arca del pacto, cuando David la trasladaba? Dice que nadie la quería, porque 2 hombres murieron al tocarla para impedir que fuera derribada, que fuera caída. Entonces dijeron, no, pues vamos a llevarla donde la dejemos, en una casa de un hombre llamado Obed-Edom. Pero como Obed-Edom era un hombre sabio, Obed-Edom era un hombre que, aunque no era del pueblo de Israel, amaba a Dios. Dice la Biblia que Dios bendijo a Obed-Edom y a toda su casa. Así es la presencia de Dios. Entonces, estos hombres que habitaban la ciudad de Asdod, estos hombres muy inteligentes, llamaron a sus vecinos, a los vecinos de Gat, una ciudad contigua, y les dijeron, oigan, ¿se acuerdan del arca que tenían los israelitas? Un arca de oro así muy bonita, así como no, todo el mundo sabía del arca del pacto. Dice, pues se los vamos a regalar a ustedes, se los vamos a enviar por paquetería, no les vamos a cobrar transporte, como un detallito que tenemos nosotros para ustedes. Lo que querían era deshacerse de esa arca. ¿Y saben qué pasó ahora en Gat? Lo mismo que pasó en Asdod. La gente comenzó a enfermarse. Dice la Biblia que le salían tumores. Y los que no morían quedaban enfermos. Es decir, era una plaga que se estaba extendiendo desde Asdod hasta Gat. Pero miren lo que hicieron los de Gat. Ellos, al igual que los de Asdod, empezaron a buscar otra ciudad. Dijeron, no nos podemos quedar con ese artefacto, que lo único que nos ha traído es muerte. Buscaron otra ciudad
y llegaron hasta Ecrón. Pero los de Ecrón ya no quisieron recibir ese regalito, porque la mala noticia había crecido tanto que ellos ya tenían información de lo que sucedía cuando llegaba esa arca a cualquier otra ciudad. Ellos dijeron, no, gracias, ya hemos escuchado las malas noticias, llegaron hasta aquí. Era muy conocida por todas partes que cada lugar que el arca de Israel, el arca del pacto, llegaba a una ciudad, producía muerte. Entonces decidieron, si no nos vamos a quedar con ella, hagamos algo. Si el arca lo que nos ha traído es juicio, devolvámosla a sus verdaderos dueños. Regresémosla a los israelitas. ¿Pero cómo? Si nosotros nos la robamos, nosotros profanamos su templo, nosotros los hicimos esclavos para robarnos el arca. Decidieron, por unanimidad, enviar el arca, pero acompañada de objetos detallados en oro. Hay unas versiones que dicen que los mismos tumores que el pueblo sufría, esos mismos tumores los empezaron a labrar en oro, como detalles, como ofrenda, como indemnización al pueblo de Israel. Así llegó el arca a una ciudad de unos levitas llamada Bet-Semes. Bet-Semes. Ellos dijeron, nosotros filisteos no la queremos, comiencen a regresarla. Regrésela, pero para que la reciban, hagamos una especie de indemnización al pueblo de Israel. Llevémosles oro para que ellos de alguna manera la reciban y nos perdonen. Pero dice la Biblia, le estoy parafraseando toda una historia, que cuando el arca llegó a Bet-Semes, recibieron el arca con agrado, con los artículos de oro. Dijeron, qué suave, oro y aparte el arca. Se alegraron tanto, pero dice la Biblia que al destaparla para ver si contenía más oro, al profanarla, porque solamente el sumo sacerdote podía tener acceso a esa arca que contenía, entre otras cosas, la vara de Aarón, el maná que descendió del cielo, las tablas de la ley. Pero estos hombres dijeron, wow, si nos trajeron oro, seguramente dentro también va a haber más. Abren el arca y en ese mismo instante dice la Biblia que murieron 50,070 hombres. Imagínense esto, una mortandad en todo el pueblo. Ese juicio que no solamente afectó a los pueblos de los filisteos, sino que ahora a esta ciudad de Bet-Semes estaba inflando las estadísticas, estaba llenando las estadísticas de información trágica. ¿Por qué les digo esto? Ponga atención. Cuando Israel recibe esta información, lo siguiente que nos dice la palabra del Señor sobre Israel, dice en capítulo 7, versículo 2 de Primera de Samuel, dice, desde aquel día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, es decir, 20 años, dice la Escritura. 20 años que duró el arca en manos de los filisteos, hasta el día que regresó el arca a Kiriat Jearim. Dice, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Ahora Israel se encontraba angustiado. Ahora Israel también estaba temeroso por toda esa información terrible que tenía, por toda esa información que les estaba llegando a sus oídos, por toda esa información que estaban oyendo, y era de lo que estaban llenando sus oídos, su corazón, todo el pueblo de Israel. Un pueblo de Israel obediente, un pueblo de Israel que había dejado sus ídolos, un pueblo de Israel que le estaba sirviendo a Dios. Ahora tenemos un pueblo de Israel temeroso. Un pueblo que había sido obediente, que dejaron toda la idolatría y que muchos de ellos le estaban sirviendo al Señor. La gente se preguntaba y les preguntaba a ellos, qué raro que ustedes tengan miedo. Ustedes no son los que dejaron a los dioses por ir en pos de Jehová. Ustedes no son los que renunciaron a Astarot para seguir a Jehová de los ejércitos.
¿Qué no se supone que su Dios es más grande que todos los demás? Ustedes no deberían de tener miedo, les preguntaban los vecinos. ¿No se les hace conocida esta frase? No sé si a ustedes les hayan preguntado, ¿que ustedes no son los que van a la iglesia? ¿Que ustedes no son los que leen la Biblia? ¿Los que oran y cantan? ¿Por qué los vemos tan preocupados ahora y asustados? Voy a decirle por qué. Le voy a decir cuál es la razón. Porque estamos oyendo. Porque también escuchamos. Y así como dice la Escritura, que al oír esto los hijos de Israel tuvieron temor, aunque eran obedientes, aunque habían hecho caso al llamado de Dios, a la reconversión, estaban llegándoles esa información a sus oídos. Y por los oídos, como les decía, viene la fe. Romanos 10, versículo 7 dice, así es que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces la fe viene por el oír, pero la duda y el temor también. Esas informaciones que tanto oían eran reales. Todas esas estadísticas de muertos y de enfermos eran reales. Toda esa información de que estaban muriendo en esa ciudad tantos y en otra ciudad otros tantos, y las estadísticas eran por miles. Toda esa información, real o no, pero negativa, estaban afectando el corazón del pueblo de Israel. Toda esa información terminó por llenar su corazón de miedo y de angustia. Ahora tenemos un pueblo de Dios prisionero, cautivo por los filisteos y llenos de temor. A pesar de haber obedecido a Dios, ahora se encontraban puestos en estrecho. Esa era la situación. Esa es la situación cuando Samuel aparece en escena. Cuando más desesperados y angustiados se encontraban, se escuchan las fanfarrias y aparece en escena el héroe de esta historia. El héroe de esta historia llamado Samuel. Samuel conocía el problema, pero también conocía la solución. Dijo, la solución, no hay otra solución para este problema que el cordero del sacrificio. El cordero del sacrificio. Dice la Biblia que hizo traer un cordero perfecto, sin mancha. Lo prepararon, lo presentaron en holocausto al Señor. Y en ese momento adoraron a Dios. Y le dijo a Israel, no teman. Si el cordero sacrificado fue la solución en Egipto, si el cordero sacrificado fue la solución deteniendo las plagas en Egipto, el cordero sacrificado será también la solución para nosotros el día de hoy. Nuestros enemigos no nos van a vencer. No tengan temor, porque nuestros enemigos van a retroceder. Y efectivamente, cuando los filisteos parecían que habían tomado más ventaja, cuando los filisteos parecían que estaban tomando más ciudades, en un instante comenzaron a perder fuerza. Y comenzaron a retroceder, y comenzaron a retroceder, y comenzaron a retroceder. Yo quiero que en esta mañana tomes esta lección como una profecía de bendición para tu vida esta mañana en el nombre de Jesús. Esa sombra de muerte que parece que acecha nuestra ciudad, esas incertidumbres y esos cuestionamientos que se hace la gente allá afuera y preguntas sin respuesta. ¿Por qué Chihuahua nada más es el único estado en rojo? ¿Y por qué tantas estadísticas? ¿Por qué somos el estado número 1 en muertes, defunciones, y las estadísticas van en aumento? Tal parece que esa sombra de muerte viene acechando, acercándose cada vez más y amenaza con alcanzarnos, tu familia. Y escuchamos más noticias que ahora ya no solamente es un conocido, sino que ahora un familiar, y ahora ya no más un familiar, sino ahora alguien de casa. El pánico parece apoderarse del corazón del creyente. Te tengo buenas noticias.
Lo mismo que Samuel pensó en su corazón, es lo mismo que debemos pensar tú y yo en esta mañana. La solución para nuestro problema es el Cordero de Dios que fue sacrificado. En el nombre de Cristo Jesús, esa sombra de muerte va a retroceder, porque Él está con nosotros, Él lo prometió. Su palabra es fiel, es fidedigna. Dice que Él estará con nosotros todos los días, sin excepción, hasta el fin del mundo. Israel inclusive comenzó a perseguir a sus enemigos. Después de que sacrifican el cordero, la fe nuevamente vino al corazón de los israelitas. Dijeron, sí es cierto, Dios detuvo la sombra de plaga de muerte, así también detendrá a nuestros enemigos. Y el pueblo de Israel se empodera de esta palabra y comienza a perseguir a sus enemigos. Y no solamente a perseguirlos, sino a conquistar esas ciudades que se les habían sido robadas hace muchos años, 20 años. Y no solo las que habían perdido, sino más aquellas que les pertenecían a los enemigos. Yo quiero que tome eso como una promesa para su vida en tiempos como los que estamos viviendo. Primero de Samuel 7:12, llegamos al punto central del mensaje, al punto central del cual quiero hacer referencia en esta mañana. Dice primer libro de Samuel, capítulo 7, verso 12. Tomó luego Samuel una piedra. Después de haber ofrecido el sacrificio, tomó Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen. Y le puso por nombre Ebenezer, diciendo, escucha, diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. ¡Wow! Pongamos atención a los detalles que están en este versículo. Primera de Samuel 7:12. Yo sé que lo vas a ver ahí en tu casa, pero pongamos atención a los detalles y comencemos a hacer las aplicaciones pertinentes a nuestro tiempo. Cómo este versículo tiene gran injerencia en nuestros días. Pongamos atención. El entorno es, ya platicamos, hay en esas ciudades noticias, muertes, persecución, contagios. El entorno es que hay en esas ciudades, esas noticias que estaban oyendo eran noticias devastadoras. Ya dijimos, y repito, muertes, enfermedades. Los que no morían quedaban enfermos. Y la mortandad pasaba de ciudad a ciudad, de una ciudad a otra. Y en cada pueblo, dice la Biblia, que los contaban por miles. El arca de Jehová se encontraba en manos de los filisteos. El altar de Dios estaba abandonado. El pueblo en estrecho, temeroso. Las decisiones de una nación o que tenían que ver con el rumbo de la nación en manos de los filisteos. Ni siquiera eran del pueblo de Israel. Cada gobernante hacía lo que mejor le parecía, porque dice la Biblia que no había un rey en Israel. Cada uno tomando sus mejores o peores decisiones. Caos, anarquía y confusión. Pero veamos más detalles también en este versículo. Dice que tomó luego Samuel, escuche, Samuel, una piedra y la puso entre Mizpa y Sen. ¿Sabe usted lo que significa el nombre de Samuel? ¿Recuerda usted el significado de Samuel? Es fácil, conociendo su historia. Usted recuerda a Samuel cuando era pequeño, estaba en casa del sacerdote Elí, y dice la Biblia que en ese tiempo no había palabra de Dios. La estructura religiosa de ese tiempo estaba en caos. Ni aún el sacerdote escuchaba la voz de Dios. Sus hijos estaban perdidos en el mundo. Pero había un pequeño que estaba en la casa, llamado Samuel, que escuchaba la voz de Dios. Y cuando Samuel escucha por primera vez a Dios que le habla por nombre, le dice Samuel. El pequeño, dice la Biblia, que fue con el sacerdote, le dice, ¿me hablaste? No, yo no te hablé, seguramente lo habrás soñado, vuelve a dormir. Por 3 veces sucedió esto. Fue cuando el sacerdote entendió que Dios le estaba hablando a Samuel. Samuel significa el que oye a Dios. Samuel oía a Dios. ¿Qué hacía el resto del pueblo?
El resto del pueblo estaba ocupado todos los días en oír las malas noticias. Pero aquí está uno que no estaba preocupado por lo que decía el hombre. Ahora tenemos a Samuel, el que oye a Dios. Y el que oye a Dios toma una piedra. Dice la Biblia que tomó una piedra. ¿Cuál es el significado de esta piedra? En la Biblia encontramos un significado enorme de lo que es la piedra. Pero en el Antiguo Testamento las piedras eran usadas para construir altares. Edificaban altares con piedras. A donde quiera que llegaban, Dios les daba la victoria y edificaban un altar de piedra, como una señal. Las piedras eran usadas como señalamientos, como para dejar algo firme, que jamás fuera a ser olvidado, que cada vez que lo vieran, fuera como un recordatorio, como un memorial. Que cuando pasaban nuevamente por ahí, al verlo, les recordara que ahí sucedió algo importante, algo maravilloso. Entonces Samuel, el que oye a Dios, en otras palabras, está haciendo una declaración firme y contundente, que la protección de Dios para su vida es real y aún para su pueblo. ¿Cuál era esa declaración firme y contundente? Dice la Biblia, hasta aquí nos ayudó el Señor. El que oye a Dios hace algo que los que estaban escuchando la voz de los hombres no hicieron en ese momento. Por tanto tiempo, él escucha la voz de Dios. Él oye a Dios y toma una piedra y dice, ¿saben qué, pueblo? Vamos a poner esta piedra como señal y vamos a declarar que hasta aquí nos ayudó el Señor. 20 años en opresión, pero Dios nos ha sido fiel hasta este momento. 20 años subyugados por los enemigos, pero hasta aquí Dios nos ha tenido de pie. Hasta aquí nos ayudó el Señor. Él pudo hacer esa declaración. ¿Quién? El que oye a Jehová. El resto del pueblo estaba haciendo declaraciones negativas. No, de seguro nos vamos a morir. No, de esta no vamos a salir. No, se va a acabar la economía. No, se va a colapsar la economía. Pero había uno que oía a Dios. Había uno que oía a Dios. Mientras tanto, los que oyen las malas noticias, aunque sean verdad, mientras tanto, aquellos del pueblo de Israel que siendo obedientes, apartados de los ídolos, pero que al oír toda esa información negativa, no pudieron evitar que su corazón sintiera temor. Mientras el pueblo está llenando su corazón de temor por escuchar al hombre, hay uno que por estar oyendo a Dios, pudo sacar una proclamación de sus labios. Porque dice la Biblia que lo que está lleno el corazón, habla la boca. Samuel estaba llenando su corazón de la palabra de Dios. Samuel estaba preocupado en escuchar lo que Dios decía, no lo que el hombre decía. Tenemos por un lado un pueblo que aún siendo obedientes, estaba llenando su corazón de malas noticias. Pero gloria a Dios que tenemos por otro lado a un hombre llamado Samuel, preocupado por escuchar lo que Dios quería anunciarle a su pueblo. Uno que por estar oyendo a Dios pudo sacar una proclamación, una roca firme en tiempos difíciles para decir, hasta aquí Dios nos ha ayudado. Ojo con esa declaración. Esa declaración no es un hasta aquí final. No es decir, hasta aquí nos vamos a morir. No es solamente un hasta aquí llegamos. Como cuando el hombre o el esposo le dice a la mujer, mujer, hasta aquí llegamos. No. Ese ebenecer es un hasta aquí dinámico. Te lo explico. Es decir, que Dios nos ha venido guardando desde el principio. Ese ebenecer, hasta aquí nos ayudó el Señor, es una declaración que Dios nos ha venido guardando desde el principio hasta aquí. Y ahora, alguien también puede decir, hasta aquí. Y mañana seguramente también vamos a decir, hasta aquí nos ayudó el Señor, porque siempre nos va a estar ayudando. Dios siempre nos va a estar guardando. Y se lo voy a demostrar con el final de esta historia de Primera de Samuel.
recapitulando todo lo que hemos hablado, un pueblo y una nación en caos, enfermedad, muerte. Políticamente hablando, cada quien hacía lo que mejor les parecía. Espiritualmente, cada quien adorando donde mejor le parecía, cuando quería, de la manera que querían. No había altar, no había arca. Pero aparece en escena un hombre llamado Samuel, que oía la voz de Dios. Y cuando este hombre que oye la voz de Dios y no la voz de los hombres, hace una declaración firme, contundente para el pueblo, y les dice: pueblo, ¿saben una cosa? Hasta aquí nos ayudó el Señor. Dice el verso 13 del capítulo 7: así fueron sometidos los filisteos, y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. Wow. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. La mano de Jehová estuvo contra los filisteos. No era necesario que el pueblo peleara. La mano de Dios estaba sobre ellos. Y dice el verso 14: y fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían robado, habían tomado los israelitas desde Ecrón hasta Gat. E Israel libró su territorio de mano de los filisteos, y hubo paz en Israel y el amorreo. No sé usted, pero yo me emociono con estos versículos. Le estoy confirmando que ese hasta aquí es definitivo. Es un hasta aquí dinámico. Es un hasta aquí con una conciencia continua. Y esta declaración de Samuel, al decir Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado el Señor, tiene un paralelo muy importante, muy hermoso. En el libro de los Proverbios, capítulo 3, versículos 5 y 6. Un paralelo hermoso. Y yo quiero compartírtelo en esta mañana para terminar. Dice Proverbios 3, del 5 al 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. ¿Cuál es el paralelo en esto, pastor? Ponga atención. Número 1, la Biblia dice: reconócelo en todos tus caminos. Ese Ebenezer es paralelo con Proverbios 3, del 5 al 6. Porque cuando nosotros decimos hasta aquí nos ayudó el Señor, y el escritor de los Proverbios nos insta a reconocerlo en todos tus caminos, nos está hablando de gratitud. Ebenezer es un pensar que en el pasado Dios ha sido fiel. Cuando Samuel estaba diciendo hasta aquí nos ayudó el Señor, Samuel estaba pensando en su historia, en su pasado. Yo te invito a que pienses en tu pasado, y piensa en tu pasado con mucha gratitud. Piensa en todas esas ocasiones donde Dios ha sido fiel contigo, en todo lo que has vivido hasta aquí, hasta ahora. Piénsalo y reconoce que el Señor es el que ha estado contigo. Reconoce que en el pasado hasta hoy Dios ha sido fiel, y podemos decir: Ebenezer, hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Él es el que nos ha traído hasta aquí. ¿Sabe por qué estamos aquí en esta mañana? Porque Dios nos ha traído hasta aquí. ¿Sabe por qué estamos en este lugar? Seguramente porque Dios nos ha traído hasta aquí. Por el contrario, nuestros temores le están diciendo a Dios que no confiamos en Él. Como si nos hubiera fallado alguna vez. ¿Cuántas veces te ha fallado Dios? El que oye a Jehová decirles: siempre he sido fiel, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, siempre he cumplido mi palabra. Ese es el que oye la voz de Dios. Pero el que no oye la voz de Dios, el que se ocupa por oír la voz de los hombres, empieza a albergar el sentimiento de temor, y el temor le está diciendo a Dios: yo creo que esta vez no nos vas a ayudar, yo creo que esta vez no la vamos a librar.
Pero Samuel dijo, hasta aquí nos ayudó el Señor. Y no solamente gratitud por el pasado, este proverbio nos habla también de una confianza en el presente. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Presente. La confianza absoluta de que es Dios quien nos sostiene, debe estar en nuestro corazón. Una confianza absoluta que si estamos de pie es porque es Dios quien nos mantiene de pie. Si estamos sanos es porque Dios es el que nos mantiene sanos. Pero no dice que no seamos prudentes. No, hay que ser prudentes, sí. Hay que acatar las indicaciones, hay que acatar las disposiciones, hay que usar nuestro cubrebocas, hay que lavarnos las manos, hay que guardar nuestra distancia prudente, sí. Hay que tener prudencia. Pero tu apoyo no es tu prudencia, sino tu confianza en Dios. Él es el que nos guarda. O sea, no estamos sanos porque usamos cubrebocas. No estamos sanos porque nos lavamos las manos. No estamos sanos porque nos bañamos 3 veces al día. Estamos sanos porque el que nos guarda es Dios. Por eso es que nuestra confianza debe estar en Él, no en nuestra prudencia. Hay que ser prudentes, sí, pero que nuestra prudencia no sea nuestro fundamento. Si empiezas a Samuel, o sea, a escuchar a Jehová, tu corazón se llenará de confianza. Tu corazón se va a llenar de confianza en el presente. Dios nos va a sacar de esto en el presente. Y número 3, también nos habla sobre el futuro. Por eso hasta aquí nos ayuda el Señor. Es una promesa dinámica. Es un hasta hoy dinámico. ¿Por qué le digo esto? Dice el versículo, el punto número 3, que también nos habla sobre el futuro. Dice, y Él enderezará, tiempo futuro, tus veredas. O sea que esto no va a seguir torcido así como está. Este desierto no va a ser para siempre. Seguramente Dios lo va a enderezar. Seguramente de esto también vamos a salir. Es más, mírame, si usted puede mirarme ahí fijamente los ojos. Quiero decirle esto con toda franqueza, cara a cara. Póngame atención. No vamos a salir de esta crisis. No vamos a salir. Dios nos va a sacar, que es muy distinto. Usted y yo no podemos salir de esta crisis. Necesitamos a Dios, incluirlo en todos nuestros caminos. Dice, y Él enderezará tus veredas. Es Él quien va a hacerlo. Es Él quien va a lograrlo. Y cuando comencemos a oír la voz de Dios, podemos decir como Samuel, hasta aquí nos ayudó el Señor. Bendito sea su nombre para siempre. Entonces nosotros entendemos, y para resumir y terminar y despedirnos en esta mañana, es que la fe viene por el oír. Pero el oír la voz de Dios, no oír la voz del hombre, de las estadísticas, de los censos, de las noticias de última hora. Aún y cuando tenemos un pueblo de Dios obediente, aún cuando tenemos un pueblo de Dios que le ha entregado su corazón al Rey de Reyes y Señor de Señores, hay mucha gente entretenida escuchando las malas noticias. Reales o no está en mí decírselo, pero las malas noticias provocan que tu corazón se llene de temor. Yo te invito en esta mañana a que ahí en tu casa, donde quiera que tú te encuentres, comiences a ser un Samuel en esta generación. Comiences a prestarle atención a lo que Dios dice en su palabra. Conviértete en el Samuel de tu casa. Conviértete en el Samuel de tu matrimonio. Y aunque tu esposa o tu esposo te digan, viejo, la cosa está bien difícil. Sí, vieja, pero mira lo que dice Dios. Dios me dijo que nos va a sacar adelante. Dios me dijo que hasta aquí Dios ha sido fiel. Y seguramente el día de mañana también vamos a ver la mano de Dios obrando a favor de nuestra iglesia, obrando a favor de nuestro matrimonio, obrando a favor de nuestra ciudad. Porque Dios es fiel. Ya Dios me lo dijo. Así es que yo quiero terminar diciéndote esto en el nombre de Jesús. Prepárate para el próximo año. Prepárate porque el próximo año quizás no va a ser un año fácil, pero es un año donde vamos a ver la gloria de Dios. Dios está levantando Samueles en esta generación que le escuchen a Él. Yo no te estoy diciendo que el próximo año se va a acabar todo, ya no vamos a usar cubrebocas,
y la vacuna milagrosa ya la vamos a tener. No, no, no. Por eso dice la Biblia que no nos apoyemos en nuestra propia prudencia, sino en nuestra confianza. Y nuestra confianza está en el Dios que hizo los cielos y la tierra. Oyendo la voz de Dios, evitarás que tu corazón se contamine de temor. Deja que el mundo hable, deja que las estadísticas sigan avanzando. Tú confía en Dios, oye la voz de Dios, conviértete en el Samuel de tu generación. Tu casa lo necesita, tu familia necesita un Samuel que contrarreste esas malas noticias. Tu iglesia necesita Samueles que se levanten todos los días y digan: hasta aquí nos ayudó el Señor. Si usted está listo ahí en casa, vamos a hacer una oración con estas tres cosas. Hasta aquí nos ayudó el Señor es un hasta aquí dinámico. Piensa en su pasado. Piensa en su pasado. Hagamos un ejercicio de memoria. Piensa en su pasado. ¿De cuántas ocasiones y en cuántas veces Dios nos lo ha librado? ¿De cuántas? Haga un ejercicio de honestidad ahí en casita y empiece a pensar en su pasado. Samuel dijo: si el cordero sacrificado fue la solución en Egipto, en este tiempo tan difícil también será la solución. Y dice la Biblia que empezaron a ofrecer, a preparar el holocausto, a preparar la parrillada, a poner el cordero inmolado. Empezaron a adorar a Dios y sus enemigos comenzaron a retroceder. Sus enemigos empezaron a huir, porque eso es lo que sucede cuando nosotros obedecemos la voz de Dios. Cuando nosotros ponemos nuestra confianza en el Señor, Dios empieza a actuar a nuestro favor. Por eso es que comencé diciéndole ese versículo hermoso del libro de los Salmos: este es el día que hizo el Señor. En otra versión dice: hagamos fiesta en este día. Usted puede decir: pastor, no hay razones para hacer fiesta. Yo le digo: sí hay razones para estar gozoso, sí hay razones para estar alegres, hay motivos suficientes para hacer fiesta, porque dice el mismo salmista: porque un día como este Dios actuó a nuestro favor. Dios está contigo, Dios está a tu favor. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Deja que tus enemigos se levanten, deja que tus enemigos hablen, pero tú escucha la voz de Dios que te dice: Ebenezer, hasta aquí nos ayudó el Señor. Y si Dios te ayudó en tu pasado, si Dios te libró de la muerte en el pasado, si Dios te sacó de esa situación y de ese conflicto tan terrible en el pasado, seguramente también lo va a hacer hoy, porque Dios es fiel. Porque Dios dice: tu confianza debe de estar en mí, no en tu prudencia. Mire, aunque usted se ponga cubrebocas, aunque usted se ponga una careta, aunque usted use guantes, igual si usted sale de la calle y lo atropella un camión, no fue el cubrebocas, no fue la careta, no fueron los guantes, no fue el gel. Si estamos de pie, si estamos vivos, si estamos sanos, es porque nuestra confianza está en Dios. Escucha la voz de Dios, escucha la voz de tu amado que te dice: eres mío, te tengo escondido en el hueco de mi mano nadie te va a apartar, nadie te va a hacer daño. Confío en Dios, no en su prudencia. Confía en Dios, que Él es el que hace todas las cosas. Y fe en el futuro, fe en el futuro. Yo le invito, estamos en noviembre, a punto de terminar el fatídico 2020. Pero en el nombre de Jesús, el 2021 vamos a estar esperando grandes cosas. Nosotros nos estamos preparando. Tiempo de gracia se está preparando. ¿Sí? Nos estamos preparando con una perspectiva diferente, con una perspectiva de ánimo, no de negatividad. Estamos siendo positivos, estamos preparando el local, acondicionando el local, porque creemos que la cosecha va a ser grande en el nombre de Jesús. Quizás con más restricciones, quizás con nuevas indicaciones, pero también con la perspectiva grande de que Dios nos va a bendecir grandemente. Si usted lo que levanta sus manos al cielo y diga: Señor, yo quiero ser ese Samuel en el nombre de Jesús. Ese Samuel que escucha tu voz, no al resto del pueblo que escucha las malas noticias, las estadísticas que afectan el corazón, aún de un pueblo obediente que dejó atrás sus ídolos, que dejó atrás a Astarot, que dejó a un lado los Baales. Señor, queremos ser ese Samuel para esta generación en el nombre de Jesús. Necesitamos, Señor, contrarrestar con tu voz la voz de esa sombra de muerte que viene acercándose a nuestras vidas. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que contrarrestes con tu Espíritu Santo, Señor, todo espíritu de mortandad, todo espíritu de temor se va en el nombre
de Jesús, porque hoy escuchamos tu voz que nos dice, Ebenezer, hasta aquí nos ayudó el Señor. Y si Dios ha sido fiel hasta hoy, seguramente también será el día de mañana. Señor, nos preparamos para el futuro glorioso que tienes para nosotros. Creemos, Señor, que por haber permanecido fieles en lo poco, seremos puestos también en lo mucho. Señor, alimenta el corazón de tu pueblo, alienta el espíritu de tu iglesia. Levanta, Señor, los Samueles de esta generación que escuchen tu voz, no la voz del hombre, no la voz de las estadísticas, no la voz de los gobiernos, que en este tiempo cada quien está haciendo lo que bien le viene en gana. Pero nosotros, Señor, somos obedientes a tu palabra. No nos apoyamos en nuestra prudencia, porque nuestra prudencia no nos ayuda, no nos salva. Nos apoyamos en nuestra confianza en ti, Señor. Porque con los que confían en ti, dice tu palabra, fueron alumbrados y no fueron avergonzados. Señor, te pido en el nombre de Jesús que sigas guardando a tu pueblo, Señor, que sigas sanando, Señor, a los enfermos. Que aun cuando esta enfermedad está haciendo estragos en tu pueblo, Señor, nosotros podamos confiar en ti y decir como el escritor sagrado, Ebenezer, hasta aquí nos ayudó el Señor, hasta aquí nos ayudó Jehová. Y es mejor, Señor, estar en tu presencia. Es mejor, Señor, estar un día en tus atrios. Es mejor, Señor, permanecer en tus atrios de bendición que 1000 fuera de ellos. Señor, te pedimos que esta palabra, mi Dios, haya causado efecto en alguno de esos corazones que la han recibido, mi Dios. Nosotros nos reservamos, Señor, el comentario del hombre, nos reservamos, Señor, los comentarios y las estadísticas, Señor, de aquellos que oyen la voz del hombre, y decidimos confiar y escuchar, abrir nuestros oídos, Señor, y estar atentos a la voz de nuestro amado que nos dice, no teman, confíen en mí, que yo he vencido al mundo. Señor, te damos gracias por tu palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Y la iglesia ahí en casita puede decir amén, amén y amén. Bien, mis amados, es tiempo de despedirnos. Esperamos con mucho agrado que usted haya recibido esta palabra de bendición. Esperemos que usted en casa esté bien, resguardado. Son 2 semanas donde nuestras autoridades determinaron hacer un paréntesis en este nuevo lineamiento, en este cambio de semáforos. Aún no se ponen de acuerdo nuestras autoridades, pero nosotros seguimos de pie, nosotros seguimos firmes en nuestras convicciones, nosotros seguimos creyendo que si estamos aquí es porque Dios nos ha traído hasta aquí. Y seguramente nos va a llevar de gloria en gloria, de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Así es que gócese ahí en casa. Este desierto no es para siempre. Seguramente vamos a salir bien librados. No vamos a salir victoriosos. Dios nos va a sacar en victoria. Esa es la gran diferencia. Confía en Dios y Dios hará, como dice su palabra. Nos bendecimos, nos despedimos de esta transmisión y esperamos contar con su presencia la próxima semana en todas las transmisiones que usted ya conoce, desde el martes de oración, miércoles de mujeres, jueves de discipulado, viernes con los jóvenes, y el domingo seguramente estaremos trayendo nuevamente hasta su casa una palabra de bendición. Le recordamos también que si usted desea mandar su donativo, depositarlo en una de las cuentas que tenemos aquí en la iglesia como tesorería, puede hacerlo con toda libertad. Necesitamos que el pueblo de Dios hoy más que nunca esté unido para que la iglesia continúe avanzando, que el evangelio se siga propagando. Tenemos un Dios fiel y confiamos en Él. Así es que también confíe usted en el Señor y escuche la voz de Dios a su corazón. Seguramente Dios quiere hablarle a su vida. Dios le bendiga, mi amado hermano. Dios le guarde. Recuerde que ustedes de casita y nosotros aquí en la iglesia, todos somos tiempo de gracia. Que Dios me los bendiga.